noches, bienvenidos a Odisea. Empieza, o está empezando, la segunda etapa, una segunda fase del gobierno de Javier Milei, por varias razones. Una de ellas, la más obvia, es que el gobierno ya cuenta, faltan retoques en la Cámara de Diputados, pero con lo que salió del Senado, el gobierno ya cuenta con instrumentos básicos como para llevar adelante su gestión. Esto es un activo del gobierno y es un riesgo para el gobierno porque ya no le queda el argumento de imputar todas las dificultades al bloqueo de una casta obstructiva, que existe, por supuesto, pero ya ese argumento parece ir despejándose. El gobierno sacó del Senado un proyecto de ley con modificaciones, pero bastante parecido al que probablemente Javier Milei tenía en la cabeza cuando envió, por lo menos en su segundo intento, la ley bases y con más cambios la reforma impositiva. Después vamos a hablar de eso. Es un dato importante que está asociado a una figura que se ha convertido con el paso de los meses en una figura muy importante dentro del oficialismo, tanto que llegó ya a la jefatura de gabinete y es Guillermo Francos. ¿Por qué hay que poner la lupa en Francos? Porque este éxito del gobierno y la llegada de Francos a la jefatura de gabinete supone que más allá de su discurso, en la imaginación que Milei tiene respecto de su propia gestión, hay una valorización de las habilidades, la cultura, las destrezas de la política, que son la persuasión, la argumentación, la negociación, ceder, llevarse algo. Esto es lo que encarna Guillermo Francos, que no es un personaje altisonante, es un producto, un ejemplar de la política clásica o de la política tradicional. Y ahí está, en el centro de la escena después del éxito parlamentario que tuvo y ahora encargado de la coordinación del gabinete. Aquí viene la segunda novedad. No solamente obtiene un éxito en el Congreso del gobierno, sino que intenta o se incorpora a una segunda fase de gestión, porque ahora no vamos a estar mirando tanto la relación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, sino que vamos a estar mirando sobre todo el nivel de productividad del propio Poder Ejecutivo, la capacidad de gestión, la capacidad de proponer y llevar adelante determinados planes, determinados programas, determinadas reformas. Eso estaba como relevado por las dificultades parlamentarias de Milei. Bueno, ahora vamos a estar todos mirando esto, sobre todo en un contexto económico muy dificultoso. Y eso nos va a hacer mirar si hay ajustes o no en la estructura del gabinete. No necesariamente me estoy refiriendo a cambios en el gabinete, que puede haberlos, sino ajustes aún con las mismas figuras que lo integran. En este segundo plano, que es el plano de la gestión ejecutiva, el plano de la administración, está la otra novedad importante de estos días. Una es que salió la ley o salieron las leyes del Senado. La segunda es que se inició una negociación con el Fondo Monetario Internacional para obtener un nuevo programa económico. Después vamos a hablar de esto, porque ha sido descrito por un documento del fondo hoy, un reporte del equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, un nuevo plan económico o un perfeccionamiento, una recreación del plan económico que conocemos, donde se despejan dudas importantes y se plantean preocupaciones importantes. Y esto asociado a un endeudamiento, que no sabemos de cuánto va a ser, pero probablemente ronde 8.000 millones de dólares nuevos por parte del Fondo Monetario Internacional, más las sumas que se puedan completar con otras fuentes de recursos, como pueden ser el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento.
¿Qué balance podemos hacer de lo que pasó en el Congreso? ¿Qué de lo que pasó en el Congreso nos da pistas de lo que puede seguir pasando en la política y en la vida del gobierno y en la vida de la oposición? Primero, lo que ya dijimos, el resultado de la negociación de Guillermo Francos, donde intervino también, por supuesto, José Rolandi, el vicejefe de gabinete, Santiago Caputo, que es un asesor todoterreno de Milei, también Victoria Villarruel en el Senado. Pero esa negociación logró un éxito importante porque no hubo solamente una aprobación en general, sino que además el gobierno logró obtener resultados bastante parecidos a los que querían la votación en particular, aunque ahí hay algunas novedades que vamos a analizar ahora. Esto va ahora a la Cámara de Diputados. Lo que más le preocupa al gobierno, entre otras cosas, pero digamos el foco de la atención es lo fiscal. ¿Por qué? Y porque en lo fiscal sí salió, el programa fiscal que salió del Senado es bastante, tiene algunas diferencias muy grandes con lo que pretende el Ejecutivo. Y con lo que pretendían muchos gobernadores. Acá hay una novedad. Daría la impresión de que los gobernadores logran más disciplina sobre sus diputados que sobre sus senadores. Esta es una innovación. Esto no era habitualmente así. ¿Cuáles son los cambios que más afectan el programa oficial? Uno, no se repuso o no se volvió a recortar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, no se volvió a la versión anterior a la que votaron los mismos peronistas, el mismo Milei y La Libertad Avanza a pedido de Massa para ganarle las elecciones a Juntos por el Cambio, que en este caso acompaña la votación. Acá están como cruzados respecto de lo que hicieron en diciembre en plena campaña electoral, perdón, en noviembre. Y tampoco se convalidó en el Senado la reducción de la alícuota del impuesto a los bienes personales. Hubo este jueves pasado una reunión, es una reunión importante que se desarrolló en la Casa de Gobierno, la presidió Guillermo Francos, ahí estaban José Rolandi, el vicejefe de gabinete, estaba María Ibarzábal, que es una figura a la que hay que también ponerle un foco, es la encargada de asuntos estratégicos legales institucionales de la jefatura de gabinete, una abogada joven muy competente, ligada a Santiago Caputo, y estaba también Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Con quiénes se reunieron? Con un grupo importante de diputados que expresan las distintas bancadas que van a acompañar al gobierno para que el gobierno pueda corregir en la Cámara de Diputados lo que se deformó o se modificó en el Senado. Ahí estaban Cristian Ritondo, Silvia Lospenato, que también es del PRO, Silvana Giudici, Pamela Caletti, Rodrigo de Loredo, que preside el bloque radical, Juan Manuel López, que preside el bloque de la coalición cívica, Miguel Piqueto, que preside el bloque federal, Juan Brugge, que es representante de los diputados ligados a el gobierno de Córdoba, Carolina Píparo, María Cecilia Ibáñez, Eduardo Falcone, que son dos ex Libertad Avanza disidentes ahora. ¿A qué conclusión se llegó? A que el 25 de junio, la semana próxima, va a tratarse el proyecto de ley bases y el proyecto de reforma impositiva en la comisión y presumiblemente se podría aprobar en comisión para el 27 de junio darle tratamiento definitivo. Es decir, toda esta trayectoria legislativa que arranca desde enero culminaría el 27 de junio y el gobierno aspira a poder aprobar las leyes en su versión original, la versión que salió de diputados. El impuesto a las ganancias es un impuesto que lo quiere recaudar el Poder Ejecutivo y lo quieren recaudar las provincias porque es un impuesto coparticipable. Así que es probable que los gobernadores insistan en ayudar al gobierno a que salga la nueva versión, que es la que había salido de diputados y corrigieron los senadores. Bienes personales implica una rebaja de 0,48% del PBI en la recaudación del Estado.
Por eso los radicales dicen cómo, nos corren con el tema de las jubilaciones, que hacemos gastar de más al Estado, y el gobierno está dispuesto a recortar recursos para beneficiar, digamos así, a los más ricos que pagan el impuesto a los bienes personales. Contestan desde el gobierno, bueno, es que si no hacemos una reducción de la alícuota, que es muy alta, más alta que en cualquier lugar del mundo, hay bienes en el exterior que están grabados 2.5, bienes que no son flujos, es un stock que se va consumiendo con los impuestos. Si no bajamos esa alícuota, es inútil hacer el blanqueo. Nadie va a blanquear bienes para que después le caiga la AFIP con un impuesto de 2.5%. Entonces el gobierno va a insistir en esto y probablemente esta oposición cooperativa o dialoguista lo acompañe. ¿Qué va a pasar con las privatizaciones que el gobierno cedió en el Senado para poder sacar la ley? Básicamente Correos y Aerolíneas Argentinas. Le preguntaron esto los diputados de esta oposición dialoguista que se reunieron con los funcionarios el jueves y miraron para abajo, no dijeron ni sí ni no. La instrucción, ¿cuál es? Si podemos privatizar esas dos empresas, mejor así. Sería bueno reponerlas en el plan de privatizaciones. ¿Por qué no hay una contestación clara? Y porque el gobierno se comprometió delante de senadores a que las quitaba para que voten. Ahora en alguna medida le van a hacer una jugarreta a esos senadores. Es como que el pacto no se cumple y probablemente no se cumpla. Es importante el tema privatizaciones, es importante todo lo que pasa en el mundo de las empresas públicas, no solamente por lo que sucede dentro de las empresas públicas, sino lo que pasa en el sector público respecto de las empresas del Estado. Por ejemplo, vamos a tomar un caso aberrante, AISA. AISA es una empresa que está en tren de privatización. Muy probablemente, recuerdo lo que digo hoy, sea una de las primeras en privatizarse el año que viene. Se encuentran ahora las autoridades de AISA con una novedad. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, ultra kirchnerista y lijista, en el sentido de el juez Lijo, es el que lo propuso como ciudadano ilustre de Avellaneda. Es cierto que el juez Lijo lo tiene en una causa a Ferraresi, es decir, es una especie de ayuda para conseguir clemencia. Pero lo cierto es que Jorge Ferraresi decide aumentar la tasa que cobra Avellaneda en una proporción de 4.660%, 4.360% entre el mes de mayo de este año y el mes de mayo del año anterior. Para AISA, es la tasa que le cobra, entre otras cosas, a una planta de tratamiento de aguas de Dock Sur. Bueno, esa planta de tratamiento de aguas, una planta depuradora, pagó en mayo del año pasado 43 millones de pesos de tasa. Y en mayo de este año la boleta es de 1.940 millones de pesos. 43 millones contra 1.940. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es bastante habitual en todo el conurbano bonaerense una especie de aquelarre en el cobro de tasas municipales que pasan por debajo del radar. Parecieran que no son presión impositiva, pero estamos hablando de un caso escandaloso, 4.360% de incremento de una tasa para AISA en Avellaneda. ¿Qué pasaría si AISA decide trasladarla a los vecinos de Avellaneda en la boleta del agua y del saneamiento, de las cloacas, etcétera? Cosa que puede hacer según los estatutos y según el convenio. Lindo tema para Ferraresi. La votación del Senado tiene algunas perlas escondidas, como por ejemplo el tratamiento de un artículo, es este artículo, que había sido introducido en la Cámara de Diputados y aprobado por los diputados, que es un poco cifrado. Cuando uno lee algo cifrado en un proyecto de ley tiene que sospechar, algo esconde. Instar al Poder Ejecutivo Nacional a que, en el plazo perentorio de 60 días de sancionada la presente ley, envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la administración, es decir, mejorar los ingresos,
hasta en un 2% del Producto Bruto Interno mediante la supresión o modificación de, acá está el tema, exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario en los términos del artículo 2 del decreto 1731-2004. ¿De qué estamos hablando acá? De muchas actividades que tienen exenciones, pero hay una que entiende enseguida de que se está hablando de ella el que lee este artículo, sobre todo si es diputado o senador. El régimen de Tierra del Fuego, que tiene ventajas extraordinarias, sobre todo en el campo electrónico, pero no solamente en el campo electrónico, también, por ejemplo, en el sector textil. En lo electrónico ya sabemos, es un emporio de importación que agrega muy poco valor, obtiene beneficios extraordinarios no solamente del régimen de Tierra del Fuego, sino de impuestos internos especiales y un arancel especial, dominado por dos figuras extraordinariamente ligadas a la política. Rubén Cherniakhovsky, casi el padre de Daniel Scioli, y muy ligado al financiamiento del PJ, y Nicolás Caputo, que es históricamente el alter ego de Mauricio Macri y ha sido una figura central en los mecanismos de financiamiento del PRO, sobre todo en la capital federal, y en especial no solamente durante el gobierno de Mauricio Macri, sino también de Horacio Rodríguez Larreta. Estos son los dos reyes del sistema de Tierra del Fuego. Se ve que estaban inquietos, hubo muchos llamados durante la sesión de diputados. Miren cómo salió la votación en el Senado. Todo lo que es Colorado votó a favor de que se derogue ese artículo. Es decir, que el Ejecutivo no tenga que mandar un proyecto incrementando recursos, quitándole ventajas a esos sectores protegidos. Es decir, estos senadores que están en Colorado votaron manteniendo el sistema actual. No voy a leer la lista porque son 2/3, es casi una amplísima mayoría, pero hay coincidencias increíbles. Por ejemplo, acá Martín Lustó coincidió con todos los diputados de La Libertad Avanza, hasta con Juan Mansur, digamos, nombres que uno esperaba nunca ver cruzados en una misma votación, sobre todo cuando se habla de algo tan ligado a la equidad. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque es muy difícil sacarle plata a los jubilados si uno mantiene este tipo de leyes. Digamos, es muy difícil hacer un decreto, un DNU como el 70 que se mete con las bibliotecas populares, pero no toca a estos empresarios protegidos que han hecho fortunas incalculables y ofrecen bienes que están en la Argentina muchísimo más caros que en cualquier otro lugar del mundo, como un celular. Se abstuvo Luis Juez y Lucila Krexel, Andrea Cristina, Carlos Espínola, Edgardo Cuéllar, Guadalupe Taliaferri y Alejandra Vigo votaron en contra. Y es interesante lo de Guadalupe Taliaferri porque uno siempre la asocia, es del PRO porteño, uno siempre la asocia a Rodríguez Larreta, todo este mecanismo de financiamiento ligado a Caputo. En este caso, no diría sorprendió, pero desmintió el prejuicio. Miren estas fotos. Estos son los 6 senadores de La Libertad Avanza que votaron a favor de un régimen de protección de mercado aberrante en nombre del anarcocapitalismo. Milei tuvo 3 declaraciones respecto de Tierra del Fuego. Primero dijo que era una aberración y una ofensa a los argentinos de bien. Al tiempo dijo que en realidad era un buen sistema que tendrían que imitar todas las demás provincias, que no hubiera impuestos. Se olvidó los impuestos internos que lo benefician, se olvidó los aranceles de importación, etcétera, para pensar todo el régimen. Y la última versión que da el presidente y el gobierno sobre el régimen de Tierra del Fuego es, bueno, hay derechos adquiridos, como si no hubiera en otros sectores de la sociedad sometidos a la legislación derechos adquiridos. Bueno, ¿por qué los cambios? ¿Por qué estos senadores votan? Porque muy probablemente también La Libertad Avanza se alimentó o se financió en ese negocio tan inusual. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué uno se detiene en todo esto? Porque la función del periodismo, aunque a uno no le guste
y aunque vaya en contra de las propias simpatías, es mostrar cuando uno le quieren vender gato por liebre. Y esto es vender gato por liebre. Un gobierno que viene envuelto en las banderas de la libertad y convalida o impulsa este tipo de mantenimiento de sistemas tan raros como estos sistemas de protección que existen en este caso, la isla de Tierra del Fuego. ¿Qué otras conclusiones podemos sacar de lo que pasó en el Congreso? Bueno, una conclusión es que el peronismo quedó políticamente muy herido. ¿Por qué? Y porque hay un conjunto de gobernadores cada vez más alineado al gobierno. Aquí hay que mirar la operación que está llevando adelante la Casa Rosada, que lleva adelante Milei y que lleva adelante sobre todo Guillermo Francos. Y es una operación política que uno podría compararla con lo que ha pasado en Brasil o lo que pasa habitualmente en Brasil cuando un presidente tiene que lograr que el Congreso funcione a su favor. ¿A qué me estoy refiriendo? Bolsonaro llegó con un discurso, podríamos decir en términos de La Libertad Avanza, anticasta. Lo sostuvo un tiempo hasta que quedó empantanado porque no tenía leyes. ¿Qué debió hacer? Identificar dentro del Congreso a aquellos sectores, a aquellos actores más cooperativos, más dispuestos a proveerlo de un orden y de gobernabilidad, y armar ahí lo que se llama en Brasil el Centrão. Es un grupo de diputados, senadores, que responden a gobernadores o que no tienen una ambición de llevar adelante una carrera nacional, por lo menos todavía, y están dispuestos a acompañar al Poder Ejecutivo, sobre todo porque sus electores ven con simpatía la política del Poder Ejecutivo. Esto es lo que está haciendo Milei y lo que está haciendo Guillermo Francos en la Argentina. ¿Quiénes son los socios del gobierno en esta operación de armar un Centrão? Que no es un oficialismo, es una base de cooperación que no necesariamente supone que se van a incorporar al gobierno. Ahí están el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, probablemente, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Esos gobernadores es posible que le sigan proveyendo al gobierno una base de operación en el Congreso, que se suma a un sector del radicalismo, a los votos del bloque de Pichetto, en algunos casos, mucho más lejos del gobierno, a la coalición cívica y obviamente al PRO, que está mucho más cerca del gobierno. Y si miramos el sector ligado a Patricia Bullrich, adentro del gobierno. Entonces acá está apareciendo un oficialismo que amplía sus límites, que amplía su capacidad de operación. ¿Por qué es importante esto y por qué es preocupante para el peronismo? Y porque esto puede derivar en una fractura de los bloques de Unión por la Patria. Es decir, esto es lo que está mirando Cristina, que se identifica más bien con las manifestaciones fuera del Congreso, señaladas por el gobierno y por este nuevo oficialismo como vandálicas, señaladas por el kirchnerismo y organismos internacionales de derechos humanos, Amnesty Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de llamar a una audiencia, como un caso de represión que estaría indicando que hay derechos que están retrocediendo a la Argentina. Amnesty mandó una carta a la reunión del G7 en Italia sobre este tema. Hay una disputa, pero lo que estoy señalando es que el kirchnerismo se repliega sobre el sector más duro y va a la plaza. E intenta desde la plaza interrumpir el tratamiento legislativo. Y otro sector del peronismo convive con el gobierno y lo ayuda. Estamos ante una nueva configuración o en la búsqueda de una nueva fórmula política de esta Argentina que quedó desarticulada después de las elecciones del año pasado en términos de organización política. Hay que detectar a otro actor. Un actor problemático, sobre todo para él y para su institución. El Papa Francisco, por momentos daría la impresión de que la oposición conceptual, ideológica, no digo necesariamente política, pero la oposición en términos de valores a Milei está en Roma.
También puede haber algo de picardía, muy típica de Jorge Bergoglio. Él sabía que iba Milei a verlo. Una semana antes me inoculo todo lo que haya de anti-Milei caminando por Roma, para no quedar tan bandeado con un gobierno ultraliberal que seguramente le resulta muy difícil de tolerar a alguien con la ideología de Bergoglio. Pero mire acá, mira para otro lado él, ¿no? No está ni sonriendo ni nada, es como que no están los de al lado. Pero Aerolíneas Argentinas, el gremio de aeronavegantes, sigamos mirando. La Inmaculada Concepción arriba, ¿no? Lo recibe Axel Kicillof, Carlos Bianco. Alegría. Esto lo leen muchos católicos, muchos militantes católicos, que están muy enojados con la llegada de Milei, que ven la llegada de Milei como una pesadilla desde el punto de vista ideológico, lo leen como un impulso a hacer una determinada política. Y a veces ese impulso no encuentra control y se va de madre o se le va de las manos. Por ejemplo, en esta misa que se celebró en la iglesia San Cristóbal en Constitución. Mire. La patria no se ve, no se ve. La patria no se ve, la patria no se ve, la patria no se ve, no se ve. Amamos nuestra patria, amamos la humanidad, que sean para nosotros. Esto ocurrió en una misa en homenaje o en conmemoración de la memoria de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, que acaba de fallecer. El que presidía esta celebración, Monseñor Gustavo Carrara, es el titular, el obispo auxiliar de Buenos Aires, encargado de la pastoral villera. Muy probablemente fue sorprendido por otros curas que concelebraban la misa y se pusieron a cantar casi con tono litúrgico. La patria no se vende. Ahora, fíjense la reacción que desencadenó este movimiento hímnico, digamos, o ritual, en el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. La Eucaristía es algo sagrado, por eso la misa es algo sagrado, porque está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo. Aquí venimos a alimentarnos de unidad, de fraternidad, de paz. Por eso no está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar, para partidizar. No está bueno usar la misa para que terminemos separados como hermanos. Y tampoco está bueno contar con la buena fe de quienes participan de la Eucaristía o de los sacerdotes a los que se invita a presidirla, para que después pase lo que ha pasado en estos días, como le ha pasado ayer a Monseñor Gustavo Carrara. Por eso la misa es algo sagrado. La misa es para unirnos, la misa es para hacernos hermanos, la misa es para alimentarnos y ser testigos del reino en las calles. Está diciendo que a Monseñor Carrara le hicieron una encerrona en misa. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Bueno, probablemente baje la temperatura hasta la próxima estación. ¿Y la próxima estación cuál es? El tratamiento en el Senado del pliego de Ariel Lijo. Esta semana vence el plazo para impugnaciones y sigue la marcha hacia el tratamiento del pliego de Lijo en la Comisión de Acuerdos que preside Guadalupe Taliaferri. Todavía es un signo de interrogación, a pesar de que Lijo asegura ya tener los votos. Obviamente, además de el juez Lijo, está en consideración del Senado el pliego del doctor Manuel García Mansilla, que es un profesor que también fue postulado por el gobierno para ocupar un lugar en la Corte. ¿Dónde va a estar el foco ahora? En el Poder Ejecutivo, como dijimos hoy. Y es muy importante lo que sucedió en relación con el Fondo Monetario Internacional. Primero podemos contar una pequeña anécdota que tiene el pecado de, en un aspecto, ser autorreferencial, por eso me molesta un poco contarlo. Pero el gobierno acaba de informar
que está conversando para conseguir fondos nuevos, que no son los del programa original firmado por Macri. Nosotros habíamos dado esa información aquí en Odisea en la última semana de diciembre del año pasado. Y cuando la dimos, el Ministerio de Economía de Luis Caputo sacó un comunicado un poco insólito, inclusive con una referencia personal, diciendo que era falso que se estuviera conversando con el fondo sobre nuevos fondos, sobre nuevos recursos. Fue curioso porque la noche en que sale ese comunicado de Economía, tan inusual, dirigido a una persona y muy descalificativo, falso, grande, con mayúscula, algo muy poco institucional, recomendando además a que la gente se informe por medios públicos que el gobierno está cerrando. Esa noche, Javier Milei le da una entrevista a Luis Majul y en esa entrevista confirma que se está hablando de pedir nuevos fondos. Pero esto no es lo único interesante. Lo interesante es que ahora el ministro Caputo admite que va a pedir nuevos fondos y cuando lo admite, dice que él viene conversando con las autoridades del Fondo Monetario Internacional para conseguir este desembolso desde el mes de agosto del año pasado, probablemente cuando el propio Caputo trabajaba para Horacio Rodríguez Larreta, no para Milei. Pequeñas picardías de los políticos, la relación de los políticos con la verdad, en este caso del político Luis Caputo. Lo cierto es que ahora se acaba de iniciar la negociación con el fondo que parte de la base de un informe muy importante que hace hoy el staff del fondo referido a toda la perspectiva de la economía argentina. Y esto hay que mirarlo de cerca porque tiene una cantidad de detalles muy relevantes. Primero, hay una preocupación del fondo por la tensión social. ¿Por qué? Porque están preocupados por la dimensión de la recesión y prevén que va a ser más larga de lo que dice el gobierno. Esto está escrito por las autoridades del fondo. Si uno hablara con los representantes de Estados Unidos, con los representantes de Alemania y con los representantes de Japón, dentro del Fondo Monetario Internacional, son las tres potencias que controlan ese organismo, la primera respuesta respecto de cómo ven la Argentina es temor a una tensión social. Hay otro mensaje en este informe del staff del fondo que es un elogio al gobierno y un aplauso al gobierno por la marcha del plan antiinflacionario, que es la contracara de la recesión. El fondo corrige el pronóstico sobre inflación en la Argentina de 153% al año a 140% al año. Y reconoce que ahí hay un gran logro del gobierno, que fue la otra gran noticia que tuvo el gobierno el jueves de la semana pasada con una inflación de 4,2% al mes. Pero tal vez lo más importante de este informe del fondo está en que las autoridades del fondo establecen cuál es el horizonte de la Argentina en una materia que es la gran incógnita, o era la gran incógnita de este programa económico. Y dicen, la Argentina va hacia un sistema cambiario y monetario de libre flotación. Importante. Va a haber un régimen cambiario similar al de Perú y similar al de Uruguay. Dicho textualmente por los técnicos del fondo. ¿Qué quiere decir? Que no se cierra el Banco Central, que no va a haber la denominada dolarización endógena, que el Banco Central probablemente va a poder emitir, si esa emisión no es inflacionaria, para comprar divisas, cosa que Milei negó varias veces en varios discursos, que no va a haber un congelamiento de la base monetaria para ir hacia una deflación, algo que Milei defendió, por ejemplo, en el discurso que pronunció en la comida de la Fundación Libertad hace pocos meses. Advierten, los impuestos en la Argentina se van a pagar en pesos, lo cual dificulta cualquier proyecto de dolarización. Estas son las novedades de este informe de hoy del Fondo Monetario Internacional, que dice que en materia económica la Argentina va hacia un modelo mucho más convencional y clásico, en el cual probablemente la inflación baje más lento. Es decir, para el Fondo Monetario,
lo más peculiar, lo más divergente del, podríamos llamar así, experimento Milei. Milei diría lo más intenso de su experimento, hay que dejarlo de lado para ir a un modelo, a una política más clásica o más convencional. ¿Quién es el autor ideológico de esto? Rodrigo Valdés, ex ministro de Economía de Chile durante el gobierno de Bachelet, un técnico clásico, muy reconocido desde el punto de vista académico y profesional, que ya había estado en el fondo, ahora es el director del Departamento del Hemisferio Occidental, es decir, de las Américas dentro del Fondo Monetario Internacional, y es el encargado del programa argentino, dependiendo sobre todo de Guita Gopinath, que es la economista que representa a Estados Unidos en el directorio del Fondo Monetario. Bueno, daría la impresión de que Valdés le pone un límite al enfoque de Milei, lo cual explica que Milei no tenga gran simpatía con hacia Valdés, hacia Rodrigo Valdés, y probablemente le haya hecho saber esa antipatía a Kristalina Georgieva en las sucesivas conversaciones que han tenido, la última en Roma. Esto es un dato interesante, la presencia de este chileno en el fondo. ¿Por qué? Porque puede ser, no digo que va a ser, porque todo esto está todavía sometido a una larga y compleja negociación, que el gobierno argentino, el Ministerio de Economía, Luis Caputo, incorpore a un chileno nacido argentino como secretario de Política Económica, vamos a decirlo así, como macroeconomista del equipo, en reemplazo de Joaquín Cotani, que está dejando el Ministerio de Economía para volver a vivir con su familia en Nueva York. Ese economista chileno se llama José Luis Daza, lo hemos mencionado en Odisea hace un par de semanas, 2 o 3 semanas. Es un economista muy escuchado en Chile, con una larga carrera en Wall Street, en New York. Parte de esa carrera la compartió con Luis Caputo en JP Morgan. Fue socio de un economista muy ascendente en el oído de Milei, que es Demian Reidel, presidente o director del equipo de asesores del presidente Milei. Tuvieron un fondo en común, Reidel con Daza y otro argentino, David Sekiguchi, en Estados Unidos. Todavía no es nada seguro, pero estaría el gobierno incorporando un macroeconomista que probablemente tenga una visión bastante parecida a la de Valdés, con la peculiaridad de que los dos son chilenos. Daza nació en la Argentina porque su padre era diplomático, fue un gran diplomático chileno, muy importante en la historia de la diplomacia chilena, Pedro Daza. Fue embajador en las Naciones Unidas, fue embajador en la OEA y le tocó ser el defensor de la posición chilena en el tema de la salida de Bolivia al mar, siendo embajador en Bolivia, de Chile en Bolivia durante la presidencia de Alessandri. Bueno, es el padre de José Luis Daza, por eso José Luis Daza nace en la Argentina y podría volver a la Argentina como el segundo del Ministerio de Economía para llevar adelante la negociación con su compatriota chileno Valdés. En todo el replanteo que estamos viendo de la política económica y del equipo económico, todavía queda la incógnita de qué lugar va a obtener un amigo de Daza, un íntimo amigo de Reidel, Federico Sturzenegger, a quien están por crearle un ministerio con una sola limitación, que, como es obvio, a Luis Caputo no le gusta que haya otro economista con un ministerio que puede rozarse con el propio, aunque sea un ministerio de microeconomía o de modernización. Así que todavía no se resuelve en la negociación imaginaria entre Milei y Luis Caputo el lugar que va a tener Sturzenegger en el gobierno. Otros cambios de ajustes. Vamos a ver un relanzamiento de Sandra Petovelo, probablemente más desligada de conflictos dentro del Ministerio de Capital Humano, para lanzar un plan de alfabetización. Vamos a ver ajustes en la Cancillería. Algunos creen que reemplazo de Diana Mondino. Lo que sabemos es que Karina Milei le puso el ojo a la Cancillería. Ya le sacó el área de atracción de inversiones. Aparentemente le confió esa tarea, hasta ahora no sabemos si para que esté al frente o para que organice el área, a un ex espía o a un espía, a un agente de la AFI. Y destacó en un despacho, al lado del despacho de Mondino, a una íntima amiga de ella, una abogada de familia,
muy prestigiosa como abogada de familia, Úrsula Bassett, profesora de la Universidad Católica, para que revise todo lo que está pasando en la Cancillería. Una especie de dulce intervención de Karina Milei sobre Diana Mondino. Hay varios con el serrucho, tratando de voltearla a Mondino para ser canciller. En la fila, el primero en la fila, Gerardo Huerten, embajador en Estados Unidos. Hay quienes lo quieren a Aniel Scioli en esa posición, y hay quienes fantasean, dada la gravitación que tiene en el oído, en la cabeza, en el concepto de Milei, Demian Reidel, que Demian Reidel va a terminar al frente de la política exterior. Hay ajustes en algunas relaciones, como ya vimos. China llevó al gobierno hasta el borde, hasta el día en que si no se renovaba el swap, se caía el acuerdo con el fondo y el acuerdo con el Club de París, es decir, dinamitaba la política económica. A último momento dio el ok. Pero Milei se enteró del poder de Xi Jinping. ¿Va a haber visita de Milei a China? Todavía no se sabe. Los chinos no la tienen todavía contemplada. Otro ajuste pendiente de la política exterior. Milei y Lula. Estrategia refinadísima de ambos para no cruzarse en la Puglia, donde estuvieron reunidos invitados al G7 este fin de semana. Lula hizo un discurso muy encendido en la reunión del G7, donde planteó la necesidad de generar un impuesto nuevo a escala global para los megamillonarios y también de regular con un sentido igualitario e internacional el despliegue de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el misterio para la Argentina de la reunión del G7? Después, Ani Parraguirre va a hablar de la relación Milei-Meloni en una comparación. Pero ¿cuál es el misterio que le plantea a cualquier argentino esa reunión, esa cumbre y la presencia de Milei en la cumbre? ¿Cuál fue el discurso de Milei? Porque acabo de mencionar el discurso de Lula. Conocemos el discurso del Papa, que habló sobre todo de inteligencia artificial. ¿De qué habló Milei? Delante del Papa, delante de Lula, delante de Biden. ¿A qué se habrá referido? No hay ningún detalle que yo haya visto en la prensa, ni ningún mensaje de la Casa de Gobierno que nos cuente de qué habló Milei frente a esa audiencia que probablemente no comparte todos sus valores, todas sus ideas. Vamos a empezar Odisea y vamos a hablar de esta nueva etapa de la Argentina después de estas leyes, sobre todo el tema inversiones, con un protagonista muy importante de la vida económica del país. Horacio Marín es nada menos que el presidente de YPF. Mucho para hablar sobre él, acerca de la relación entre nuestra sociedad y la energía. Daniel Vilota nos va a contar una gran interna, una guerra que se ha desatado en la ciudad de Buenos Aires, muy interesante, capciosa, tramposa, alrededor de 400 designaciones, 400 contratos que firmó en el Ministerio de Producción porteño Roberto García Moritán. Pancho Olivera nos lleva al conurbano, nos lleva al sector ferroviario y una cantidad de negocios, continuidades, complicidades de lo que está pasando ahora en el sector ferroviario con el gobierno anterior, sobre todo con la gestión de Massa. Camila Perochena nos trae el espejo de la historia para mostrar en ese espejo un gran personaje. Un personaje que fue muy importante en la vida literaria del país, en la vida política en su momento, y que tuvo un final trágico, de tragedia griega. Leopoldo Lugones. ¿Por qué Lugones? Porque fue la semana pasada el Día del Escritor y en la Argentina el Día del Escritor es el Día de Lugones, uno de los fundadores de la SADE. Y Ani Parraguirre ya le dije, el juego de los 7 errores. Diferencias y similitudes entre Giorgia Meloni, esta especie de nueva Merkel italiana, y Milei. Y después quédese al whisky, porque Carola Gil nos trae los Martín Fierro de la política. No se los pierda, no se los pierda. Y, como yapa, Kenan Real Estate, la nueva casa del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Y después de Odisea, Luis Novarecio, más entrevistas, hoy con Martín Bossi. Empezamos Odisea dialogando con
el presidente de YPF, Horacio Marín. Ahí nos puede seguir por las redes que están en la pantalla.